Venimos un poco apretados de agenda, debido a algunas circunstancias, vamos a poner un poco el pie en el acelerador. Antes de comenzar, darle la bienvenida a quienes ya, diría yo, un integrante pleno de la comisión a esta altura, que es Luis Lobo de FAO, que nos acompaña aquí, como siempre la FAO aportando y colaborando con nosotros, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y para los temas que vamos a abordar en la tarde en la comisión, vamos a contar con la exposición sobre la sensibilización sobre cooperativismo y asociativismo rural en América Latina hacia una ley modelo, que lo hará el señor Ignacio Moncayo, consultor de la Agenda de Cooperativas de la Oficina Regional de FAO, y posteriormente tendremos la intervención del señor Carlos González, coordinador de proyectos e investigación de la Alianza Cooperativa Internacional de las Américas, la ASI América, así que le damos a los dos la bienvenida. Es muy importante para nosotros poder conocer, escuchar lo que tienen ustedes para aportarnos en temas tan importantes para Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, así que sin más preámbulos, por lo que decíamos recién, que estamos con algunas dificultades de agenda, vamos a darle la palabra al señor Ignacio Moncayo. Aprieta ahí. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente, muchas gracias por su intermedio también a los miembros de la comisión. Traigo un especial saludo del equipo de la oficina regional de la FAO, que ha estado trabajando en esta agenda. Y quiero compartirles una pequeña presentación y en base a esa presentación comentarles que hemos convocado este ejercicio de sensibilización a la sociedad civil en las personas de la Alianza Cooperativa Internacional, su capítulo para las Américas. Por lo tanto, con eso queremos reforzar esta propuesta que tiene que ver con un camino, una hoja de ruta hacia una ley modelo de cooperativas agroalimentarias. Nos hacemos cargo aquí de la historia y del futuro del sector cooperativo y de la asociatividad en la región. Y por lo tanto, queremos hacerle una invitación a conocer el contexto, la situación actual, las brechas que podemos detectar y las conclusiones para una propuesta de trabajo conjunto de construcción de esta ley modelo. Entonces, sin más, quisiera mostrarles dos gráficos que nos muestran un contexto que es muy desafiante. En un primer término es el gráfico del índice de precios de los alimentos a nivel global. Este es al mes de mayo, es decir, el mes pasado. Y como vemos, el histórico nos muestra una situación de un alza importante del precio de los alimentos, inflación de la canasta de alimentos, con una pequeña baja temporal y momentánea en el último mes, o en el último par de meses, pero que consolida una trayectoria preocupante y compleja. Esa alza en el último año calendario, de mayo a mayo, significa un alza de 22,8%, lo que nos muestra un panorama bastante complejo. Y desde el otro lado de la vereda, del lado de los insumos, podemos ver esta gráfica que usa como el año 2006 como la base 100, y las dos crisis que se hacen evidentes en el gráfico, que son las del 2008 y la crisis actual, con la salvedad de que esta crisis, la que estamos viviendo hoy, incluso está superando en términos de precios de índice de fertilizantes a nivel global, está superando la crisis del 2008. Entonces, ¿qué es lo que enfrentamos a nivel regional? Crisis acumuladas. Está la pandemia y la pospandemia, con sus efectos directos en la economía y en lo social. Disrupciones logísticas, que hoy día son que están afectando de manera muy importante las cadenas globales de intercambio. Precios de alimentos, ya lo dijimos, e insumos muy altos. Y una crisis climática que veníamos arrastrando con anterioridad a estas crisis asociadas a la pandemia. Y la gran pregunta es si vendrán o no más crisis. Y la respuesta lo más probable es que sí. Y por lo tanto tenemos que estar preparados mediante los modelos de negocios y los modelos de empresa que puedan adaptarse a estas condiciones de crisis. Estas gráficas, si bien parecen muy complejas, nos muestran efectivamente eso.
la complejidad del sector agroalimentario. Son una multiplicidad de interacciones y de relaciones entre distintos actores que cada uno aporta valor y por lo tanto genera un producto final, que en este caso son alimentos, o pueden ser fibras, o pueden ser productos de origen agrícola, pecuario e incluso acuícola. Con esto lo que demostramos aquí es que efectivamente las cooperativas en un contexto de esta complejidad son claves. Y son claves porque si a esto además le ponemos países detrás de cada uno de los nodos de estos grandes tejidos de intercambio, vemos que hay nodos más sólidos o más robustos que otros. Entonces, en una red, teóricamente, debiera existir resiliencia ante las crisis y por lo tanto no debiéramos tener esas complejidades. Sin embargo, la realidad nos muestra que los nodos más concentrados o más fuertes hacen que la red en su conjunto, el sistema agroalimentario en su conjunto, sea más vulnerable a las crisis. En este caso tenemos ahí les muestro dos gráficos o dos sistemas complejos, uno es el de trigo y el otro es el de arroz a nivel global. Entonces, ¿qué significa eso? En la práctica, por ejemplo, el día de hoy, no se aprecia muy bien, pero por lo menos ahí está los puertos chinos y su congestión al día de hoy. Esto significa que aun cuando son sistemas muy fuertes, muy robustos y de indicadores económicos de alto impacto, ante crisis como las que estamos viviendo y ante acumulación de crisis sucesivas, esos sistemas, sin embargo, son vulnerables y son débiles en esos eslabones. Y si además entramos a analizar al interior de esos sistemas agroalimentarios, ¿cuáles son los principales actores privados? Aquí están los 10 principales a nivel global. Vemos que no están presentes las cooperativas y ahí hay un desafío y una oportunidad. Y por lo tanto, esos eslabones más fuertes cumplen bien su labor, cumplen bien su trabajo, pero requieren de una mirada más holística y más global respecto a la inclusividad que hay que fomentar y que hay que generar en estas cadenas, en estos sistemas agroalimentarios. Aquí hay varios indicadores o varias frases, varias sentencias que son generadas a partir de la evidencia, pero yo me quisiera quedar con la principal que yo creo que vemos al centro, que dice que 2/3 de aquellos que experimentan un alto grado de inseguridad alimentaria hoy, y que es aguda, son productores de alimentos rurales. Es decir, quienes hoy día producen alimentos para el mundo sufren inseguridad alimentaria aguda. Si eso no nos remece, yo creo que pocas cosas lo pueden hacer. Junto a eso hay una serie de otros indicadores y sentencias que nos hablan de la crisis climática, de las crisis respecto a los pueblos indígenas y su rol en los sistemas agroalimentarios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese contexto nos anima hoy día a mirar la inclusión de la economía social y solidaria y en especial de las cooperativas en estas cadenas de valor. Entonces, a partir de todo este escenario y contexto complejo, se hace necesario transformar los sistemas agroalimentarios para hacerlos más eficientes, más inclusivos, resilientes y sostenibles, sin dejar a nadie atrás, que es la narrativa que desde la FAO se ha estado propiciando en los distintos foros internacionales. Y eso tiene una expresión que es básicamente avanzar en la concreción de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular los que tienen que ver con la economía social y solidaria y las cooperativas, ahí están destacados, y generar también una narrativa interna desde la FAO que nos posiciona en el largo plazo a través de 4 mejoras, que son básicamente la mejor producción, mejor alimentación o nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor. Eso en la práctica nos hace pensar que las cooperativas en este contexto son eficientes, es decir, generan mejores condiciones para acceder a financiamiento, a mercados, servicios, bienes e insumos a menores precios. Y lo hemos visto en la crisis de fertilizantes, cooperativas que han podido comprar o mantener precios a sus socios, precios previos a la crisis de costos de fertilizantes.
Son inclusivas porque fomentan la participación de la agricultura familiar en las cadenas de valor, que si no existieran estas entradas no pudieran acceder. Y también a través de encadenamientos productivos virtuosos. Reduce las asimetrías de poder y contrapesan la concentración. Son resilientes porque la escala en la que actúan permite enfrentar las crisis económicas en mejores condiciones, son flexibles y adaptables a los cambios y gestionan mejor los riesgos y se basan en procesos democráticos y transparentes en la toma de decisiones. Y son sostenibles porque incrementan el capital social de los agricultores, mejoran la calidad de vida, propician el trabajo decente y contribuyen a la gobernanza territorial y de los recursos naturales. Dicho todo lo anterior, hemos querido focalizar este trabajo en cooperativas agroalimentarias, que incluye a las cooperativas rurales, a las cooperativas agrarias, a las agropecuarias y a todo el sinfín de servicios y roles conexos que tienen que ver en el sistema agroalimentario. De esta forma, entonces, queremos tener un enfoque sistémico integral que permite reconocer el rol de las cooperativas como actores relevantes de estos sistemas. Ahí hablamos de producción de fibras, sistemas agroforestales, agricultura, ganadería, pesca y acuicultura, transformación, la logística, financiamiento y seguros, distribución, economía circular, etc. Esta mirada valora, además, lo que es el enfoque histórico de las cooperativas como promotoras de cohesión social, es decir, se hace cargo de esa historia y de esa tradición y la actualiza para proyectarla hacia sistemas alimentarios complejos. Permite fortalecer la colaboración intercooperativa, que es una demanda permanente del sector cooperativo, para hacerlas más competitivas hoy día, y permite ampliar el alcance a nuevos actores. Además, promueve más y mejores servicios cooperativos, y ahí pensando en el desarrollo rural y de los territorios, en la bioeconomía, en servicios ecosistémicos, en digitalización, en consumo responsable, circuitos cortos, etcétera, etcétera. Dicho eso, yo quiero ahora entregar la palabra a Carlos González, que es representante de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, para que nos profundice la fotografía del sector actual de las cooperativas en la región. Adelante, Carlos, por favor. Espero me puedan escuchar bien. Muchas gracias al presidente de la comisión, desde Cooperativas de las Américas y en especial desde nuestra presidenta Graciela Fernández y el director regional Danilo Salerno. Extiendo las disculpas por parte de ellos por no poder presentarse el día de hoy a esta reunión de la comisión, debido a que justamente hoy se encuentran regresando de España después de la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional. Como tal, en este trabajo que venimos realizando entre Cooperativas de las Américas y la FAO, nos parece sumamente importante que se tome en cuenta el sector cooperativo, porque ya no es un sector que simplemente se encuentra en el trasfondo, sino que es un sector que trasciende y que se encuentra en un crecimiento constante. En el año 2019, Cooperativas de las Américas, como oficina regional de la Alianza Cooperativa Internacional, realizó un mapeo estadístico cooperativo con el aporte financiero de la Unión Europea en un proyecto que teníamos entre 2016 y 2021 llamado COPS for Dev, para levantar justamente información estadística y poder empezar a cuantificar el impacto del cooperativismo en Américas. Nos dimos cuenta que las estadísticas difieren ampliamente de año a año, así como que hay países que recolectan algunos datos estadísticos y otros países prácticamente no recolectan ninguna otra información. Acá en la tabla podrán visualizar los países que cubrimos en este estudio. Verán que no es completo Américas. Esto porque cubrimos única y exclusivamente los países con los cuales contamos membresía. En total, logramos cuantificar casi 71.800 cooperativas. Estas 71.800 cooperativas brindan empleo a casi 2 millones de personas en estos 23 países y se cuentan con más de 445 millones de membresías. Aquí hay un tema importante que son membresías y no personas, ya que una persona puede ser miembro de una, dos, tres, inclusive más cooperativas al mismo tiempo. Cabe resaltar elementos muy importantes, como por ejemplo países como México, que verán que tiene un dato reducido de apenas 142 cooperativas. Esto porque no se logra cuantificar el sector cooperativo en general. Este dato es único
a las cooperativas del sector financiero. Entonces, aquí vemos que esta es una aproximación muy a la baja del verdadero número de cooperativas, empleos y membresías en el sector cooperativo en las Américas. En la siguiente diapositiva podrán visualizar lo que ha sido el crecimiento del sector cooperativo en América Latina. Vemos de 1989 a 2008 un crecimiento constante que crece radicalmente a partir del 2018, creciendo a una tasa aproximadamente del 4,8% anual. ¿Esto por qué? Porque se da una generación y mejoramiento de la legislación y normativas e institucionalidad, del fomento de las cooperativas, además de una ejecución de políticas públicas de empleo y seguridad social a través de las cooperativas. Aquí vemos verdaderamente un cambio en el momento en que se empezó a trabajar la legislación cooperativa de manera más fuerte, actualizarla. ¿Por qué? Porque la mayoría de la legislación cooperativa data de 1970 y los 80. Y por eso vemos ese crecimiento constante del sector hasta 2008. A partir de 2008 tuvimos en diversos países de América Latina reformas a las leyes generales del cooperativismo y por eso se da esa curva ascendente en la cantidad de cooperativas. Tomamos como año base el año 1989, base 100, y vemos que para 2020 prácticamente han crecido el número de cooperativas en un 2,2 veces. En la siguiente diapositiva vemos un poco lo que son datos de las cooperativas agroalimentarias. Si anteriormente les comentaba de que hay países que no recopilan información del sector cooperativo o inclusive hay algunas variables como membresías y cantidad de empleos generados, si nos vamos un poco más a fondo en el tema agroalimentario, es mucho más escasa la información con la que contamos. Estos brochures que les presentamos fue unos elementos que sacamos junto con FAO en el marco del diseño de la agricultura familiar, donde tratamos de identificar un poco más las estadísticas del sector agropecuario. Y, por ejemplo, acá vemos datos muy importantes, hacemos esa relación entre la agricultura familiar y el sector cooperativo, donde aproximadamente un 30% de la superficie agrícola en América Latina es de carácter de agricultura familiar. En promedio, estas unidades tienen 23 hectáreas de producción, contribuyen en un 40% al PIB agrícola de América Latina y generan el 60% del empleo agrícola en América Latina. Algunos otros datos interesantes es que 6,4 millones de productores están asociados a una cooperativa del sector agroalimentaria. 30 cooperativas de América Latina y del Caribe del sector agroalimentario forman parte de las 300 cooperativas más grandes que son identificadas por el Monitor COP, una estadística que se lleva desde la Alianza Cooperativa Internacional de las 300 cooperativas más grandes a nivel mundial. Estas 29 cooperativas que les mencionaba facturaron en 2017 $125,000 millones. Esto, ¿qué nos da a entender? Que el cooperativismo agroalimentario son unidades pequeñas, unidades medianas y también unidades grandes. Estamos en un espectro bastante amplio donde tenemos un impacto bastante fuerte. En el cuadro de la derecha van a poder ver, por ejemplo, algunos temas interesantes, lo que es, por ejemplo, en Argentina, de las 8,600 cooperativas activas que hay en este momento en Argentina, casi 600 son del sector agroalimentario. Tenemos 170 cooperativas especializadas en cereales y oleaginosas y casi 50,000 productos son comercializados por cooperativas agroalimentarias. En la siguiente diapositiva les traemos otro ejemplo, como lo es la agricultura familiar en Colombia, donde casi el 10% de las cooperativas son de carácter agroalimentario. Estas cooperativas agroalimentarias generan 110,000 empleos y un tema muy relevante es que la mayoría de estos empleos son en zonas rurales. Generan 17,000 empleos casi y casi 110,000 productores están asociados a una cooperativa. En total tenemos que aproximadamente 2.800 millones de dólares son facturados por las cooperativas agropecuarias en Colombia desde el año 2018 y después
o el cuadro de la derecha es temas de Costa Rica. Les traemos otros datos interesantes, como por ejemplo que 418 millones de litros de leche son procesados por cooperativas al año en Costa Rica. Esto es aproximadamente el 95% de la producción lechera. El 36,5% de la producción cafetalera es procesado por cooperativas y 56,000 toneladas de aceite de palma al año son procesadas también por cooperativas. Entonces, vemos la importancia del sector cooperativo dentro del sector agroalimentario en estos tres países y en América Latina en general. En la siguiente diapositiva les presentamos lo que fue para Cooperativas de las Américas una mirada a la legislación cooperativa regional, que en el año 2019 realizamos un análisis de marcos legales, de nuevo con el aporte financiero de la Unión Europea, en el cual desarrollamos 23 informes nacionales elaborados por expertos legales de los respectivos países. Durante este proceso se contó con el aporte del abogado experto, el doctor Dante Cracoña, una eminencia en derecho cooperativo y que es de Argentina. Durante este proceso se elaboraron los informes nacionales donde analizamos la amplitud de la legislación cooperativa en diversos países y cómo esta legislación cooperativa afecta o favorece el desarrollo de las cooperativas en América. Durante este proceso, las cooperativas miembros de la Alianza Cooperativa Internacional en la región de Américas tuvieron una participación activa en el proceso para contar de su retroalimentación. Entre las principales observaciones que tenemos a nivel regional es la presencia de las cooperativas en las constituciones nacionales se halla bastante extendida en los países de la región. ¿Esto qué significa? Que la técnica legislativa regional en la materia ha consistido de manera uniforme en la sanción de una ley general para toda clase de cooperativas. Entonces, en la mayoría de cada uno de los países que analizamos, tenemos una ley general de las cooperativas. Sin embargo, aquí encontramos uno de los principales problemas y es que se cuentan con esas leyes generales, pero en muy pocos casos se cuentan con leyes específicas para los diversos sectores que en cuanto al cooperativismo son sectores muy diversos. Si comparamos el sector de ahorro y crédito con el sector agroalimentario, con el sector vivienda, estamos con situaciones del cooperativismo muy distintas, con niveles de digitalización muy diferentes, con cantidad de asociados, con tipo de asociados muy distintos. Entonces, es sumamente importante contar con esas legislaciones específicas para los diversos sectores económicos. También resaltamos la incorporación del reconocimiento del acto cooperativo, el cual es un rasgo que se ha ido extendiendo en forma notable en la legislación regional. Esto principalmente a partir de estas reformas que se han dado en el año 2018, ese acto cooperativo que al final es el factor diferenciador del cooperativismo con respecto a diversas formas de asociatividad. Sin embargo, contamos de que no se ha avanzado en una normativa que habilite la creación de cooperativas transnacionales. Este es un elemento sumamente importante y que en otras regiones, como por ejemplo lo que es Europa y Asia-Pacífico, ya cuentan con un avance más importante que a nivel de Américas. En la siguiente diapositiva les presentamos lo que son las brechas, oportunidades y desafíos que desde Cooperativas de las Américas identificamos para una ley modelo de cooperativas agroalimentarias. Primero, consideramos que convendría lograr que las constituciones hicieran un reconocimiento expreso de las cooperativas agropecuarias y dispusieran el fomento de ellas. No es solo una ley marco que rija cómo deben funcionar, sino que también fomente la creación de las cooperativas. También consideramos que muchas leyes se encuentran desactualizadas. Como les decía, hay varias que ya se han ido actualizando a la realidad actual post-pandemia y a todo el proceso de digitalización, el boom que hemos tenido, pero necesitamos que más leyes se actualicen. También el tratamiento de las cooperativas en pie de igualdad con las sociedades de capital en cuanto a las actividades que pueden realizar. Acá les pongo el ejemplo de cooperativas que no pueden desarrollarse en el tema de seguros y en temas agroalimentarios es, por ejemplo, los seguros de cosechas. Hay legislaciones que no permiten que cooperativas funcionen como aseguradoras. Entonces, las cooperativas tienen que
crear una sociedad de capital aparte, no cooperativa, pero de trasfondo cooperativo para poder desarrollarse en este ámbito. Entonces, consideramos sumamente importante que las cooperativas puedan empezar a desarrollarse en los diversos sectores económicos. Así también el mejoramiento del proceso de constitución legal de las cooperativas mediante la reducción de requisitos burocráticos con un enfoque a las cooperativas agroalimentarias. Son en su mayoría cooperativas que están en zonas rurales con niveles de educación ligeramente más bajos que en las zonas urbanas, entonces que los procesos burocráticos se vuelven más complicados para la creación de las cooperativas. Asimismo, una regulación específica para las cooperativas de escaso número de asociados y reducido volumen de operaciones lo consideramos sumamente necesario. No es lo mismo una cooperativa con 1 millón de asociados que factura $100,000 al día a una cooperativa con 20 asociados en una zona sumamente rural en el interior, por ejemplo, de la Argentina y que factura una vez al año. Consideramos que es necesaria esa regulación específica para este tipo de cooperativas de menor escala del sector alimentario. También un sistema impositivo claro y adecuado para las cooperativas que les otorgue un tratamiento acorde a su naturaleza. Somos un sector que no genera utilidades, sino que genera excedentes, tema sumamente importante. Y después, para cerrar este punto número 5 de brechas, oportunidades, me quedo con una frase que hace pocos días escuchaba, que anteriormente generábamos primero cooperativistas para luego crear cooperativas. Y actualmente nos hemos enfocado más en crear cooperativas para luego buscar cooperativistas. Y aquí es donde tal vez hemos cometido un error y consideramos conveniente que regresemos a esos procesos de fomento de la educación cooperativa en los distintos niveles de la enseñanza para primero fomentar el cooperativismo dentro de los jóvenes, crear cooperativistas y luego que podamos desarrollar esas medidas de creación de cooperativas de innovación por parte de los jóvenes a través del modelo cooperativo. Muchas gracias a todos ustedes por este espacio y paso de nuevo a ti, Ignacio. Muchas gracias, Carlos. Para finalizar entonces y juntando la información expuesta en un plan de trabajo, en unas conclusiones, lo que les queremos proponer es lo siguiente. Primero que nada, la actual coyuntura entonces demanda la necesidad de legislación y políticas de fomento específicas para las cooperativas agroalimentarias. Es clave explicitar el rol de las cooperativas en el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios de la región. Como lo dijo Carlos, son clave y hay que relevarlo. Como la principal región, además, que es exportadora neta de alimentos a nivel mundial, por lo tanto, las cooperativas de la región cumplen un rol clave en la seguridad alimentaria mundial. Es urgente una actualización normativa que permita generar condiciones habilitantes para favorecer los actos cooperativos en mercados alimentarios globalizados, así como la integración intercooperativa, mejorando la competitividad del sector. Se hace necesario también incorporar herramientas de fomento. Ya vimos que hay una directa relación entre el auge del sector cooperativo y la disponibilidad de herramientas de fomento. Por lo tanto, ese es el camino que hay que tomar. Actualizando espacios de gobernanza, promover incentivos tributarios y fortalecer la educación y cultura colaborativas propias de las cooperativas agroalimentarias. Como mensaje final, quisiera transmitirles que la FAO ha convocado a la sociedad civil a través de la Alianza Cooperativa Internacional a que forme parte de este proceso de construcción de la Ley y Modelo de Cooperativas Agroalimentarias y establecerá un plan de trabajo de corto plazo para una propuesta de ley atingente a un sector cooperativo en pleno crecimiento. Muchas gracias a la mesa y aquí dejo también un par de links a información útil para ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a nuestros expositores que nos han transmitido la importancia del movimiento cooperativo en América Latina, ni que hablar en el sector agropecuario, donde tiene una larga data el asociativismo. No sé si yo voy a abrir a si hay alguna consulta por parte de alguno de los colegas, los compañeros de Curazao ahí. Sí, gracias, señor presidente. Gracias también por la excelente presentación. Yo tengo una remarca, porque la cooperativa hay ventajas y también hay desventajas. Y cuando una cooperativa se va mal, entonces todos los empresarios
los miembros también se caen. Entonces, ¿qué consejo? Ustedes tienen una experiencia que las cooperativas que se caen por motivo de mal funcionamiento, o ustedes tienen un consejo qué puede hacer para las cooperativas no se llevar un mal manejo. Entonces, eso me quiero remarcar, que un consejo entre los ventajas y desventajas de la cooperativa. Claro. Bien, aguarde un segundito a ver si hay alguna otra consulta. Yo igual tengo una para hacerle también, que refiere a lo siguiente. En el caso uruguayo hay una profusa legislación de cooperativas. De hecho, en el año 1941 se creó por primera vez por ley el marco normativo para las cooperativas agrarias. En el caso de Uruguay, posteriormente, luego, en el 78 se creó la ley que establecía el marco jurídico para las cooperativas agroindustriales. Y nosotros dimos un debate muy importante en el Uruguay en el año 2008, donde terminamos aprobando la ley marco cooperativo que terminó, porque una de las grandes discusiones que tuvimos en nuestro país, y esta es la pregunta que les quería hacer a ustedes, era que sentíamos que, y era un reclamo además del movimiento cooperativo uruguayo, que decía un solo movimiento, una sola ley. Es decir, teníamos un conjunto de legislación atomizada, una ley para las cooperativas de consumo, una ley para las cooperativas de vivienda, una ley para las cooperativas de ahorro y crédito, una ley para las cooperativas agropecuarias, y lo que tratamos de hacer es conformar un código que también fue un impulso muy importante de la Asia América en su momento, y de hecho el Parlamento Latinoamericano en el año 2012 o 2013, si mal no recuerdo, aprobamos una ley marco cooperativo, que lo hicimos junto con la Asia América también. Entonces, me parecía interesante la reflexión, porque me surgía la reflexión después de generar un proceso de concentración en un marco, en un único marco normativo. Ahora la propuesta de ustedes es la necesidad de avanzar específicamente en un proyecto de ley, en este caso para las cooperativas y asociativismo rural. Entonces me parece interesante justamente este cruce, y esta es la pregunta, ¿no? Es decir, hasta ahora habíamos avanzado en unificar en un solo texto legal, de alguna manera, la idea del cooperativismo, y hoy estamos planteando ampliar esta razón social del cooperativismo a lo que es el asociativismo y otras manifestaciones. De hecho, en la gráfica que ustedes presentaban allí, colocaban al Uruguay con 1.200.000 asociados al movimiento cooperativo en una población de 3 millones de habitantes. ¿Y eso por qué se da? Se da porque, en definitiva, como bien decían ustedes que era membresía, pero se da de que el cooperativismo en Uruguay, la institucionalidad es el INACOP, y hubo un gran debate sobre la economía solidaria, cómo incorporar otras manifestaciones. Entonces, mi pregunta tenía que ver un poco con la propuesta que ustedes nos están haciendo, ¿dónde está la innovación o cuál sería la innovación para avanzar en esta área? No sé si capaz que fui un poco entreverado, me estoy dando cuenta en mi intervención, pero básicamente tengo la sensación de que avanzamos en unificar todo en un marco legal y ahora estamos yendo nuevamente hacia marcos legales quizás más fragmentarios nuevamente, y esa es un miedo, un temor que uno puede tener, y quizás ustedes podrían tener algunos otros elementos para volcarnos en ese sentido. Y no tengo a más nadie, así que le devolvemos la palabra a ustedes. Sí, si quieres parto yo y después le cedo la palabra a Carlos si es que la pide. Bueno, en primer lugar, respecto a experiencias particulares, lo que la pregunta de Curazao es muy válida, recoger esa experiencia y a partir de esa experiencia generar incentivos y herramientas de fomento, pero para eso no hay recetas únicas. Si bien es cierto, aquí estamos propiciando una ley modelo, son los marcos de acción que queremos establecer y sugerir a los parlamentos nacionales para que a partir de sus contextos y sus realidades particulares hagan ese aterrizaje interno en función de esas brechas que hemos detectado y que se han detectado históricamente.
Y claro, como cualquier obra humana, aquí hay muchos nudos sueltos que quedan y por lo tanto hay que afinar justamente esa mirada. Y por eso la propuesta, y ahí retomo la pregunta también del presidente de la comisión, respecto a si acotamos esto a una ley sectorial específica o tenemos una mirada más amplia que reafirme la experiencia anterior de leyes marcos y leyes modelo. Yo diría que aquí se pueden en paralelo avanzar en ambas rutas. Por una parte, la propuesta nuestra es hacer complementaria esta ley modelo para cooperativas agroalimentarias al marco que ya se establece para cooperativas en general. Lo que estamos haciendo aquí es una actualización en función de los grandes retos que hoy día tienen las cooperativas agroalimentarias en los contextos actuales, en las crisis acumuladas actuales y en las que eventualmente vengan a futuro. Por lo tanto, es una mirada de anticipación en términos de facilitar y de generar esas condiciones habilitantes donde la práctica nos ha demostrado que la legislación general muchas veces no llega a los territorios o a los actores que no forman parte, por lo tanto, de los sistemas agroalimentarios. Entonces, aquí la idea es generar una voluntad política que sabemos que no se agota solo con el texto de la ley modelo, en eso concordamos, sino que se inicia un camino de incidencia a nivel regional, subregional y nacional, y por lo tanto no se agota la discusión en la propuesta de ley, sino que efectivamente comienza el camino para hacer esos aterrizajes a contextos nacionales específicos. Eso por mi parte. No sé, Carlos, si tienes algo que aportar y complementar. Sí, con respecto a la intervención del representante de Curazao, como cualquier otro modelo de asociatividad tiene sus pros y sus contras, pero definitivamente el sector cooperativo en sus ya más de 200 años de historia ha logrado demostrar que los pro en realidad sobrepasan ampliamente los contra. Principalmente nos enmarcamos, por ejemplo, la recomendación 193 de la OIT, en la cual establece que el sector cooperativo es uno de los mejores modelos para generar condiciones de trabajo decente dentro de la actualidad económica que vive el mundo. Entonces, como tal, es un sector fuerte que cada vez crece y que definitivamente los pros sobrepasan a los contras. En cuanto a las situaciones que remarcaba el representante de Curazao, sí, en ciertas ocasiones hemos tenido la desdicha de que por malas administraciones hay algunas cooperativas que caen, hay una mala administración, entonces eso conlleva a que los asociados se desanimen dentro del proceso y prácticamente la cooperativa muere. Pero en realidad son casos que se dan tan pocos que generan titulares dentro de los principales diarios. Hay millones de empresas de capital privado cerrado que quiebran día con día y no llegan a los titulares a como llegan los titulares las cooperativas. Y es justamente por ese impacto a nivel local, regional, que tienen las cooperativas. Desde Cooperativas de las Américas siempre hemos dicho de que tiene que haber una buena comunicación entre la gerencia y el consejo de administración y la asamblea general de asociados durante los procesos administrativos de las cooperativas. Siempre tiene que haber esa buena comunicación, es uno de los principales elementos del cooperativismo, la democracia, cómo los asociados pueden formar parte del proceso de la toma de decisiones. Entonces, una cooperativa que realmente vive los principios y valores cooperativistas, da los espacios para que una membresía, un voto verdaderamente se respete. Estas cooperativas llegan a vivir sus más de 100, 150 años. Tenemos muchísimos ejemplos de cooperativas a nivel latinoamericano que verdaderamente llevan estos procesos de asamblea de asociados, un buen consejo de administración y una buena comunicación con la gerencia general es una receta para el éxito. Esa es nuestra recomendación desde Cooperativas de las Américas. En cuanto a la intervención que hacía el presidente de la comisión, pues sí, de hecho hay un elemento clave, por ejemplo, en lo que fue en Uruguay con la promulgación de la Ley General de Cooperativas
si mal no recuerdo, es la 18.407 de noviembre de 2008. Correcto. Que a partir de ahí vemos un cambio súper importante en el cooperativismo uruguayo. Si vemos estadísticas previas en cantidad de cooperativas, membresías, etcétera, Uruguay venía con muy buenos números, pero hubo un cambio radical a partir de esa promulgación. Entonces, vemos cómo una actualización de la ley que verdaderamente venga a fomentar el cooperativismo genera un impacto dentro de nuestro sector. Entonces, esto es justamente lo que nosotros queremos llegar a buscar con esta potencial ley marco para las cooperativas agroalimentarias, que les brindemos esas condiciones que necesitan las cooperativas para que el sector explote en su totalidad de condiciones y de capacidades. Desde Cooperativas de las Américas, en años anteriores sí estuvimos fomentando todo ese proceso de la ley marco para las cooperativas del Mercosur, que era para la amplitud de los sectores económicos en los cuales se pueden desarrollar las cooperativas. Y a partir de esa experiencia que hemos tenido, la experiencia, por ejemplo, uruguaya, también otros procesos muy interesantes que ha habido en otros países de la región, nos hemos dado cuenta que podemos enfocarnos a este sector agroalimentario y potenciarlo. ¿Por qué enfocarnos en el sector agroalimentario? Bueno, nos lo comentaba el señor Ignacio de Fao al inicio, cómo el sector agroalimentario se está viendo perjudicado a través de todas estas crisis, que ya no es ni siquiera una sola crisis, como decía Ignacio, sino que son 3, 4 crisis diferentes que está viviendo el sector agroalimentario. Y al final, el sector agroalimentario es el cual nos permite tener al menos 3 platos de comida diarios en nuestras casas que podamos desarrollarnos. Entonces, es el primer eslabón dentro del sector económico y consideramos que es nuestro compromiso y obligación desde Cooperativas de las Américas relacionarnos directamente con FAO para poder potenciar y darle las condiciones necesarias a este sector para que siga siendo ese actor relevante, que siga generando esos miles de puestos de trabajo a nivel latinoamericano y que permita seguir alimentando el resto del mundo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes. Le vamos a dar la palabra a la señora Manuela Cubi, que nos ha levantado la mano, que está de manera virtual acompañándonos, y luego tenemos una breve intervención de los colegas del Ecuador. Adelante, Manuela Cubi. Sí, buenas tardes. Quiero dirigirme a ustedes como especialista de la Oficina Jurídica de FAO. Es un honor poder acompañarles a la distancia. Deseaba hacer un punto pequeño en relación con la manifestación del honorable parlamentario de Uruguay. ¿Sí me escuchan bien? No, no la estamos escuchando bien, se entrecorta. Ay, lo siento muchísimo. No sé si continúo o si no puedo hacer simplemente por escrito, se lo puedo decir a mi colega Ignacio. A ver, ahora la estamos escuchando bien. Adelante. Ah, estupendo, estupendo, gracias. Bueno, no sé si escucharon que trabajo en la Oficina Jurídica de la FAO, entonces quería hacer una intervención en relación con el punto que señaló el honorable parlamentario de Uruguay. Y es una pregunta un poquito también de técnica jurídica y que creo que puede ser importante recordar que en el pasado el Parlatino aprobó, por ejemplo, una ley modelo sobre pesca a pequeña escala, que fue una ley muy importante porque vino a recoger algunos elementos, ¿verdad?, para un sector específico de la pesca. Y en ese momento el Parlatino se hizo una pregunta similar a la que se está haciendo en este contexto, porque en muchos países, en la mayoría de los países, lo que existe es una ley general sobre pesca y acuicultura, no una ley específica. Pero como el Parlatino deseaba destacar la importancia de este sector particular de la pesca, lo que hizo fue dictar una ley modelo sobre pesca en pequeña escala, señalando que va a ser competencia y soberanía de cada país poder decidir si es necesario en su contexto nacional adoptar esa ley específica como lo sugería el Parlatino
o, por ejemplo, convertirla en un capítulo de su ley general. Entonces, lo que este trabajo permitiría es, por un lado, hacer una ley específica sobre la materia por todas las razones que los colegas han expuesto previamente, pero dejar que cada país soberanamente decida si eso lo incorpora en su legislación como una ley específica o, por ejemplo, como un capítulo dentro de su ley general. Entonces, quería dejar marcado ese punto porque creo que esa experiencia previa del Parlatino con la ley modelo de pesca artesanal, en la cual la FAO tuvo el gusto de acompañar, puede también servir como un elemento, ¿verdad?, de información de que esto puede ser una manera de avanzar en esta materia. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por su aporte. Los colegas del Ecuador. Muchas gracias. Javier Santos les saluda de Ecuador. Bueno, nosotros desde el 2008 tenemos incorporado en el artículo 283 de la Constitución de la República que los sistemas económicos con el que Ecuador se va a manejar son organizaciones económicas públicas, privadas, mixtas, y ya en la Constitución establece popular y solidaria. Y al final la Constitución mismo dice la economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley que incluirá los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Ya lo dice nuestra Carta Magna, ya es un derecho constitucional. Y ya tenemos ley de la economía popular y solidaria y todo lo demás. Pero nada de eso se hace carne si no hay institucionalidad al respecto. ¿Por qué? Porque como gobierno como tal tenemos un instituto que se llama instituto, que es el que debe fijar la política pública, Instituto de la Economía Popular y Solidaria, pero ¿saben a qué ministerio está adscrito? Al Ministerio de Inclusión Económica y Social, al que da el bono de desarrollo, al que... No hay una institución fuerte de jerarquía, de primera cabeza, que dicte la política pública, sino que la complementan en un ministerio que tiene otras competencias, no específicamente fortalecer el asociativismo. Y esto parte desde, creo yo, desde no haber fijado como tal una visión de gobierno que fortalezca este tipo de iniciativas. Tal vez, y lo pongo sobre la mesa, tal vez por falta de fortaleza, llamarlo de alguna forma, de quienes encabezan el cooperativismo y el asociativismo, que no es el gobierno, sino son las comunidades, las organizaciones. Entonces, si ahí tenemos una debilidad, obviamente en el aparataje burocrático, en el aparataje de gobierno, en la política pública, hay debilidades. Si bien es cierto, hay una superintendencia de la economía popular y solidaria, que es la que regula las cooperativas, pero creo yo que más allá de regularlas, hay que fortalecerlas, y para fortalecerlas necesita el propio Estado o gobierno tener la visión de fortalecerlas desde poner una cabeza que esté pensando cómo fortalecer las mismas. Creo que la iniciativa legal, bien tener esta ley modelo, y Ecuador tiene casos de éxito en temas de cooperativas. Es más, el sistema financiero de las cooperativas en Ecuador es mucho más fuerte que el propio sistema económico bancario per se. Entonces, sin embargo, creo que falta mucho más para darle fortaleza a otros sectores que bien pudiesen apropiarse de estos temas, sobre todo el cooperativismo, para fortalecerse y salir adelante. Y bien que Manuela puso el ejemplo del sector pesquero, porque el sector pesquero tiene una gran debilidad ahí. El sistema financiero no abre líneas de crédito para el sector pesquero, cuando ellos bien pudiesen autodeterminarse en aquello y poder fortalecerse, pero no hay una línea especial para este tema. Entonces creo yo que ahí podríamos tener una debilidad que puede ser caso de estudio y de análisis por parte de los organismos técnicos para tener herramientas y saber cómo aportar a los diferentes gobiernos que forman parte del Parlatino y coadyuvar a que esto termine en buen puerto como corresponde, ¿no? Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a concluir este punto de trabajo de la comisión, comprometiendo a nuestros invitados a que nos hagan una propuesta concreta sobre esta ley modelo de cooperativismo y asociativismo rural, a efectos de que podamos luego ingresar en la consideración ya más específica, y quizás ahí podamos ir viendo otras experiencias que se han dado en otros países y nos permita de alguna manera mejorarlo y enriquecerlo. ¿Les parece? Así que le agradecemos enormemente el aporte que nos han hecho y quedamos a la espera de un documento que nos permita avanzar en ese sentido. Bien, estamos casi por finalizar el trabajo de la comisión. Vieron que hemos
distribuido y cada uno de ustedes tiene una propuesta de declaración para elevar a consideración de la Junta Directiva del Parlatino y posteriormente, obviamente, a la Asamblea General del Parlatino, que refiere justamente a sumarnos a lo que es el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal, así ha sido designado por FAO. Y bueno, y como tenemos el privilegio de tener a Luis Lobo aquí, le vamos a solicitar, más allá de que cada uno de ustedes lo tiene desde hoy temprano adelante suyo la propuesta, bueno, pero le vamos a pedir a nuestro amigo Luis Lobo que nos pueda dar una explicación de lo que está planteándose la FAO en este caso concreto y bueno, y ver si después la podemos considerar rápidamente para elevarla a la próxima Junta Directiva. Muy bien, muchas gracias, señor presidente y miembros de esta comisión. La verdad que tengo el honor de presentar esta propuesta de declaración en donde el Parlamento latinoamericano y caribeño se uniría a la celebración del Año Internacional de la Pesca y la Agricultura Artesanal. Como muy bien ha dicho el presidente, ustedes tienen una copia completa de la declaración. Mi idea es principalmente presentarles algunos elementos para que de alguna forma puedan tomar una mejor decisión, ¿no? Es una declaración en donde de alguna forma el Parlatino, apoyaría las acciones ya emprendidas por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y por la Asamblea General de Naciones Unidas, para visibilizar principalmente el rol de los trabajadores y las trabajadoras de la pesca y la acuicultura artesanal, su contribución a la construcción de sistemas agroalimentarios más sostenibles e inclusivos y su significativa aportación a lo que es la seguridad alimentaria y nutricional en la región, en toda América Latina y el Caribe, especialmente en un contexto global del alza sostenida de los precios de los alimentos que, como ya comentaba también mi colega, está amenazando al logro del objetivo del desarrollo sostenible número 2. Esa es un poco la idea de esta declaración que estamos proponiendo. Una propuesta que, como se destaca también en la propia declaración, surge de América Latina y el Caribe, y yo creo que eso también es importante de señalar. Esto es una iniciativa que surge de la propia región. Bueno, solamente me gustaría dar algunos datos que tienen que ver más bien con la declaración, y ahí aparecen, hay más datos, pero yo solamente me voy a centrar en alguno de ellos para hacer esto más expedito. Es que la pesca y la acuicultura contribuye, como ya he dicho, crecientemente al tema de la seguridad alimentaria y al empleo rural en América Latina y el Caribe, generando en la región más de 2,6 millones de empleos directos y 3 veces más en empleos indirectos, de los cuales casi el 90% están vinculados a lo que es la pesca artesanal, y la misma proporciona hasta un 85% de los alimentos que de alguna forma son 85% del pescado consumido en algunos países, y que constituye principalmente una fuente principal de proteína animal de cientos de comunidades, muchas de ellos de pueblos originarios asentados en las costas, ¿no? Todo esto en un contexto donde también el Parlatino ha realizado un trabajo previo que ha mostrado su compromiso con esta temática, ¿no? Así, además de la Ley Modelo sobre Pesca Artesanal o en pequeña escala aprobada en el año 2017, el Parlatino se ha distinguido en los últimos años por la elaboración de otro tipo de leyes modelo que han servido de referencia para los parlamentos latinoamericanos y caribeños, y no solamente para la región, también para el mundo, porque el mundo siempre está muy pendiente de lo que se está construyendo aquí en el Parlatino. Entonces, ha permitido que estas leyes modelo pues desarrollar un trabajo legislativo y legislaciones vinculadas mucho con todo lo que es la lucha contra el hambre y la malnutrición en todas sus formas, así también como en materias de protección de los océanos. Algunas de estas leyes, y no voy a citar todas las que aparecen ahí, pero puede estar la Ley Modelo de Agricultura Familiar 2016, la Ley Modelo sobre Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento 2020, la propia Ley Modelo de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Ley Modelo de Prevención y Reducción de Contaminación Marina. Bueno, son algunos de estos ejemplos que de alguna forma demuestran el trabajo que se ha hecho en este Parlamento, y muchas de estas leyes han sido promovidas por esta comisión. También, otro aspecto que también quería de alguna forma resaltar es que, ¿qué busca esta declaración, ¿no? Y lo decíamos un poquito ahí al principio, ¿no? ¿Qué
que se una, por supuesto, el Parlatino al Año Internacional de la Pesca y de la Acuicultura Artesanal, en el marco también de este plan de trabajo que hemos ido construyendo en estos últimos años con el Parlatino, expresando la voluntad política de impulsar acciones que garanticen una actividad pesquera y acuícola más inclusiva, más sostenible y segura, y sobre todo con mecanismos de protección social para las mujeres y hombres que laboran en este rubro, fundamentalmente para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de todos y todas. Algunas de las recomendaciones que se aparecen en esta declaración pues tienen que ver con alentar a los parlamentos nacionales a considerar los instrumentos internacionales como el Código de Conducta para la Pesca Responsable y las directrices voluntarias para garantizar la sostenibilidad de la pesca de pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza de la FAO, así como, por supuesto, la Ley Modelo de Pesca Artesanal y en pequeña escala del propio Parlatino. Todo esto que se ha empleado en las discusiones legislativas, en los trabajos legislativos que llevan a cabo los parlamentos nacionales. Es una de las recomendaciones. Otras recomendaciones que también aparecen en el texto, pues que se inste a reconocer, por supuesto, la igualdad de las mujeres y los hombres que trabajan en la pesca y la acuicultura artesanales, en aras del empoderamiento de las mujeres y el desarrollo sostenible de los países y de la región. Otros aspectos que aparecen también en esta declaración pues es garantizar la participación efectiva del sector de la pesca y la acuicultura artesanal en la construcción y el fortalecimiento de las leyes y políticas públicas que regulen el sector para que sus miradas y sus conocimientos tradicionales formen parte de todos estos instrumentos que se desarrollen en estos parlamentos. Bueno, aquí están algunas de las recomendaciones, pueden verlas con más detalle dentro de la declaración, pero simplemente quiero declarar o quiero comentarles a ustedes en una labor muy respetuosa que siempre hacemos la FAO con todo el trabajo que ustedes llevan a cabo, de solicitarles un poco su análisis y su apoyo para esta aprobación de esta declaración por parte del Parlatino. Para nosotros su compromiso y su trabajo es muy relevante por el valor de referente que tienen para los parlamentos nacionales, pero también para otros espacios de gobernanza global que están vinculados con estos temas, donde el Parlatino siempre es una referencia, y aún más todo esto en un contexto tan crítico como el que estamos viviendo, como ha comentado mi colega. Es decir, es el momento de dar señales políticas y creemos que siempre el Parlatino ha sido una instancia que desde sus espacios institucionales y desde su forma y metodología de trabajo ha dado señales contundentes en este sentido. Y en ese contexto es en donde queríamos traerles esta declaración y solicitar, como les digo, su análisis y su apoyo para la aprobación de esta declaración. Muchísimas gracias a todos y todas. Bien, muchas gracias a Luis Lobo. Entonces, si estamos de acuerdo, colegas, la idea es si le podemos dar el visto bueno de la comisión para elevarlo, obviamente, a las distintas instancias de conducción del Parlatino para que lo considere y posteriormente lo termine siendo o no parte del orden del día de la Asamblea, que eso se verá en la Junta Directiva. Pero en principio me parece que estamos todos de acuerdo en sumarnos a esta cuestión, a este año internacional que ha definido Naciones Unidas, que sería muy oportuno. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que votar. Vamos a votar. Es bueno, estamos en un Parlamento. Se está votando. Bien. ¿En contra alguien? Ha salido por unanimidad. Ha recogido la unanimidad de la comisión la propuesta. Bien, con esto hemos concluido los trabajos de la comisión. Están solicitando, antes de que me soliciten, bueno, acá tengo que atender. Por una alusión política. Por una alusión política le vamos a dar. Le vamos a prestar el micrófono también. Dale. Sí. No, al terminar, porque una sugerencia para la próxima reunión. Es lo que iba a hacer justamente ahora, así que ahora se suman. A ver, señores, colegas, mi propuesta es que podamos armar una agenda para la próxima reunión, a efectos de que no nos retiremos de esto sin tener una agenda, así nos permite organizar el trabajo, independientemente de que podemos recibir propuestas, por supuesto, en la previa de la reunión, como siempre hacemos en la comisión, si algún parlamentario quiere proponernos, pero yo diría que tenemos 3 puntos. Tenemos 2 puntos claros y haría una propuesta ahora, que veremos si se podría llevar adelante y ustedes están de acuerdo. Tendríamos que considerar en la próxima reunión de la comisión, y ya tendríamos la posibilidad de circular el documento sobre una ley modelo de agroecología, que estuvimos viendo hoy. Ahí ya ingresaríamos en la discusión en particular del proyecto para analizarlo, con los aportes que vamos a recibir de parte de FAO, y una ley modelo sobre la promoción
pondría yo, le puse de título, Promoción del Cooperativismo y Asociativismo Rural en América Latina. Bien, ahí tenemos como dos proyectos como para poder ingresar a trabajar directamente en el texto. Vamos a tratar de circularlos previamente, a efectos que todos tengamos conocimiento y podamos venir a esa próxima reunión, que veremos luego cuándo será, a efectos de trabajar directamente sobre los textos hacia la aprobación, y quizá alguna experiencia los parlamentarios nos puedan traer de los países que enriquezcan esos textos para poder elevarlos posteriormente. Aquí, una cosa bien importante, que es una propuesta que yo les quisiera hacer para trabajar en la próxima, que creo que es muy relevante. Justo estaba en la declaración que nosotros estamos acompañando, destacando, hay un punto allí que me llamó mucho la atención, es un tema que a mí me tiene bastante entretenido últimamente, y creo que sería muy bueno poder darnos la instancia, no para elaborar una ley modelo, sino para adquirir conocimiento. Se está hablando mucho en el mundo sobre la economía azul, ¿no? Y aquí en este punto dicen los hallazgos de 5 artículos científicos publicados en el 2021 de evaluación de los alimentos azules, a lo que se concluye que los pescados, mariscos y las algas ofrecen un potencial aún sin explotar para el desarrollo mundial, y si se aplican políticas e inversiones adecuadas, con especial mirada en la pesca y la acuicultura de pequeña escala. Esto está referido a lo del año internacional, pero yo le preguntaría a nuestros amigos de la FAO si ellos pudieran estar en condiciones de poder hacernos una presentación sobre un tema que yo digo está avanzando mucho en el debate en el mundo, y siento, por lo menos yo siento desde allá del Río de la Plata, que tenemos poca legislación y poco conocimiento sobre lo que se está debatiendo hoy sobre la economía azul. Quizás la FAO nos podría hacer una presentación para las próximas sobre estos temas, a efecto de que podamos ilustrarnos también sobre este tema que se está debatiendo. Los uruguayos, por ejemplo, tenemos un tema bien particular. Nosotros logramos que Naciones Unidas nos reconozca la plataforma continental marítima. Hoy el Uruguay tiene mayor superficie en el mar que en la tierra. Y este es un tema que nos tiene muy preocupados, porque hemos logrado eso, pero ahora no sabemos bien qué vamos a hacer con eso que logramos. Entonces me parece que esto de la economía azul es algo que se viene y sería bien interesante. Más allá de que, por supuesto, estoy a lo que ustedes crean que haya que incluir como posible orden del día de la próxima. Tengo acá Stein de Bar, que me solicitaba, y abro a ustedes también para ver si alguno tiene alguna propuesta distinta a esta que estamos trabajando, de tentativa de un orden del día de la próxima comisión. No me tire los vasos, por favor. No, gracias, presidente. Una pequeña introducción, de algunas particularidades de Uruguay. Cada vez que venimos acá, ustedes nos han visto que cuando nosotros traemos una posición no partidaria, sino de país. Acá, en la delegación de Uruguay, habemos representantes de 3 partidos políticos diferentes. Y estamos tratando de buscar en Uruguay algunos temas que nos permitan avanzar en temas que nos preocupan, buscando acuerdos políticos. Se generó una comisión bicameral, en Uruguay tenemos Cámara de Diputados y de Senadores, y el tema prioritario que nos hemos puesto para estudiar, que lo estamos trabajando con la FAO, es el relacionado al desperdicio de alimentos. Fue algo que a nosotros nos impactó mucho en Uruguay. Más allá de que, como decía Sánchez, en Uruguay somos 3 millones y producimos comida para 30 millones de habitantes, en el momento de la pandemia nos preocupó muchísimo la cantidad de comida que se desperdiciaba y no lográbamos llegar, aún con la poca población que tenemos, con una correcta alimentación a todos. Con la FAO estamos haciendo un trabajo de tratar de recopilar las diferentes legislaciones que hay en diferentes parlamentos. Y me parece que tendría que ser un tema que el Parlatino tendría que tomar punta en este tema. Vos ya lo tenés en agenda. Ya sé que lo tratamos, pero no me parece que queda mucho para agregarle. O sea, es un tema que hay que adecuarlo a la realidad actual, usar todo lo que hay como insumo y ver cómo lo podemos ayornar y modernizar, porque es un tema que trasciende ideologías políticas y creo que sería un lindo terreno para buscar acuerdos a nivel de parlamentos. Gracias, presidente. Muy bien.
Si no hay alguna otra propuesta, nos vamos por acá, los colegas del Ecuador. Yo creo, gracias presidente, creo que ya esta es mi segunda sesión que participo en el Parlatino y hemos visto algunas propuestas interesantes, temas interesantes. Ya algunos países tenemos legislación en ciertos temas, como por ejemplo el desperdicio de alimentos, estamos tratando en Ecuador también una ley, se están yendo a otras comisiones, unas se van a otro tipo de diferentes comisiones de la Asamblea Nacional, pero creo yo que este Parlamento latinoamericano puede hacer un plus, puede dar un plus, ¿no? Lo que comentaba el compañero Freddy Rojas, en este tema de la economía azul, el gobierno del Ecuador ya firmó un decreto en el que nuestro mar territorial, producto de Galápagos mismo, que se amplía mucho más, era una zona exquisita por las cercanías, por barcos extranjeros, sobre todo las embarcaciones chinas que pescaban cerca, al límite de nuestra zona económica exclusiva, y obviamente eso generaba mucha preocupación, pero de repente se firmó un decreto y en cooperación con otros países para hacer un corredor para proteger ciertas especies como el tiburón ballena, el tiburón botella, tiburones que hacen un recorrido particular en ciertos días del año, y obviamente evitar que estas embarcaciones pesquen en estos sectores, sino que haya una vigilancia. ¿Eso qué le representa al Ecuador? Sí, dejamos de pescar, dejamos de sostener el desarrollo económico, pero recibimos fondos extranjeros o fondos destinados para garantizar esta preservación. Estamos hablando de $1.000 millones, si mal no recuerdo. La pregunta es, si es que los países se unen, ¿cómo sabemos que estos fondos están siendo bien utilizados para este tema en particular? Y yo creo que podríamos hacer, se me ocurre, ¿no?, estos temas, hacer algún observatorio o alguna especie de seguimiento o acompañamiento de que en realidad esto se esté dando para poder debatirlo aquí. Y en caso de que hayan observaciones, pues poder recomendar, como bien lo podemos hacer como Parlamento Latinoamericano, que se revisen ciertos procedimientos o procesos para que se cumplan los objetivos de las decisiones que tomen los países en acuerdos multinacionales o bilaterales. Lo pongo sobre la mesa porque no solamente en este tema se podrían hacer estos acuerdos, sino en muchos más. Entonces espero, ya que se tocó el tema, y este es el año de la pesca y la acuicultura, bien podríamos poner en consideración. Presidente, si me permite. Si me permite, señor presidente, muchas gracias por hacerme la palabra, y colegas parlamentarios, diputados, un poco para conocer, en el mes de enero se firmó este convenio de la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos de 30 a 60.000 kilómetros cuadrados, con el apoyo de muchas organizaciones de carácter internacional, para hacer un canje de deuda por aproximadamente $1.000 millones en bonos azules. Pero por lo tanto yo quiero alertarles a ustedes en este tema de la ley, cuando estamos firmando o vamos a proceder a firmar un documento en donde tiene una desventaja. Este proceso deja a un lado a los pescadores artesanales de Galápagos, porque les zonifica y les va a prohibir. Entonces es importante levantar esta alerta, porque no todo también es económico, sino también es un tema social, que el pequeño pescador artesanal históricamente que vive en Galápagos, con esto queda un poco zonificado y no le va a permitir. Eso, algo que me parece bastante injusto, y lo pongo en la mesa para el análisis correspondiente. Vamos a recibir $1.000 millones de bonos azules a cambio de la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, en la cual se llama Reserva Marina de la Hermandad, y me parece correcto, justo, equitativo, pero también es importante darle la visión social, no de marginación, de este pequeño grupo, que son alrededor de 2.000 pescadores artesanales en Galápagos, que de alguna u otra manera están siendo en este momento, van a quedar, o se les va a limitar al sector pesca en cierto grupo o en cierto espacio, y ellos levantan una alerta en este momento, y quiero dejarlo como comisión, lo podamos analizar, para que esta ley, este concepto que apoya al sector pesquero artesanal y el tema de la pequeña agricultura, cumpla con ese objetivo. Hay que mantenernos vigilantes, como decía Javier, que este proceso no solamente sea de canje de bonos azules, sino también no margine a un sector tan importante como es el sector de pesca artesanal de cada uno de sus países, tengo entendido yo, pero en este caso particular de Galápagos. Así que dejo sobre la mesa para analizarlo, debatirlo y ver qué podemos apoyar o cómo podemos legislar en función de que estos grupos no sean excluidos cuando hablemos de economía de los bonos azules. Eso, mi estimado presidente y colegas. Bien, entonces, a ver,
Yo lo que diría es, tenemos las dos leyes modelo, no nos debemos olvidar de que no ha participado el día de hoy nuestra colega de Bolivia, que era la que estaba promoviendo justamente lo de la trazabilidad ganadera, la industria cárnica, no debemos olvidarnos de eso. Yo lo que diría, en función de los comentarios que han surgido, es, le pediríamos, y además luego nos decía que sí que podían, para la próxima sesión que la FAO nos pueda hacer una presentación general, digamos, de las perspectivas de la economía azul, y luego ahí, en esa sesión, vemos en dónde nos dedicamos a trabajar posteriormente en la agenda de la Comisión de lo que es tan amplio como economía azul. Después vemos estos temas que nos han planteado y aportes que nos han hecho nuestros colegas del Ecuador y vemos en dónde nos podemos ir focalizando, ¿no? Pero haría una presentación general del tema y luego veríamos por dónde avanzamos. ¿Estamos de acuerdo, queridos colegas? Así que, si es así, entonces en Uruguay decimos con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Listo. Gracias.